El retiro es ese momento que ningún atleta quiere enfrentar, cuando el cuerpo deja de responder, pero la mente sigue queriendo competir. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces del campo y toca reinventarse fuera del juego? Jorge Amor lo vivió en carne propia. Fue seleccionado nacional de rugby, jugó por años representando al país y hoy es el entrenador de la selección mexicana sub-20. Su historia refleja esa transición silenciosa que pocos se atreven a contar. El salto del jugador al entrenador, de vivir la adrenalina en la cancha a cargar con la responsabilidad de guiar a los que vienen detrás. Hablamos de cómo cambian las emociones cuando ya no juegas, si no diriges, de la importancia de apostar por las nuevas generaciones y del sueño de ver al rugby mexicano competir al nivel que se merece. Desde su paso por los Panamericanos sub-20 hasta su visión del futuro del rugby en México, esta es la historia de alguien que cambió la camiseta por el pizarrón, pero nunca dejó de vivir por el mismo juego. Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast deportivo diferente y hoy es un capítulo muy padre. Vamos a volver a hablar de rugby y ahora traemos a un exjugador, ahora entrenador de la selección mexicana. Jorge Amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Me gustaría que te presentaras tú, que te presumieras para todo nuestro público. No, nada que presumir, pero me presento. Pues soy Jorge Amor, hoy estoy como entrenador de la selección sub-20 de México y pues durante muchos años participé como jugador de la selección y jugadores pues, del club, jugué en México, jugué fuera de México, entonces pues nada, apasionado de este deporte y encantado de estar aquí. Sí, lo que me gusta es que vengan personas que fueron atletas y son tan apasionadas que no pueden salir del deporte y creo que Es difícil, que, es difícil. que este es el caso. Y pues primero me gustaría bueno, vamos a tocar varios temas, pero primero que me gustaría es, ya empezando fuertes, ¿dónde se compara el rugby en México como con otros países? No, estamos... Sí, es un deporte muy nuevo aquí, ¿no? No es muy nuevo. Hay equipos que tienen más de 70 años. El tema es que el desarrollo del deporte ha sido distinto por el mismo contexto en México, donde deportes como fútbol, básquetbol, béisbol han sido protagonistas. Y tiene que ver mucho con que es un deporte bastante complicado de conocer a profundidad. Entonces, si no lo conoces, es difícil que te apasione, que le encuentres por dónde y que esto pueda seguirse desarrollando. ¿Y por qué digo que tiene mucho tiempo? Hay un equipo que tiene muchísimos años y realmente no estoy seguro si es el primero, pero sí debe ser de los primeros en Guanajuato. Y eran una compañía de minería inglesa que había traído ingleses y el periodo de trabajo era tan largo que sus hijos crecieron en México y ellos habían crecido con el rugby, porque allá, al igual que en México, cuando viene la hora de deportes en la escuela, Sí. pues aquí te echan un balón de fútbol, ¿no? Y pónganse a jugar, y allá te echan uno de rugby y ponte a jugar, ¿no? Entonces para ellos era algo muy normal. Entonces empiezan a crear equipos para seguir entrenando, para seguir fomentando este deporte. Y bueno, pasó mucho tiempo aquí en México con el desarrollo mismo y hasta que se crea la Unión Mexicana de rugby, la federación se constituye de una manera formal y reconocida internacionalmente, etcétera. Y cuando empiezas a evolucionar a este formato de federación avalado por la institución internacional que se llama World Rugby, pues empieza a tener más recursos para poder desarrollar el deporte en México. Entonces te puedo decir que tiene mucho tiempo, pero es muy poco conocido todavía, aunque ha crecido exponencialmente y que es un deporte que tiene pues todo el potencial del mundo para seguir creciendo como lo fue en su momento fútbol, béisbol, básquet o cualquier otro. Sí, y pues justo la historia que cuentas es muy parecida a la historia del fútbol. Justo el fútbol empezó igualito como me lo contaste, de ingleses, solo que en Pachuca. En Pachuca. pero igualito. Y bueno, llegaste tú a jugar rugby. ¿Cuánto tiempo jugaste? Uf, más de 10 años. Yo empecé a jugar... ¿Tú cómo lo conociste? Porque justo esa es... Sí, es difícil, ¿no? Sí. Yo toda la vida jugué en los deportes que quieras, fútbol, box, un buen de años, el que quieras, tenis. Y un día me topé con el rugby, empecé a entrenar, me había gustado, pero lo había dejado por ahí y me iba a ir a estudiar a Inglaterra. Y cuando fui para allá, unos amigos me invitaron, me dijeron, vente a jugar a este nivel para que veas lo que es realmente el rugby. Y yo como buen ignorante del deporte y en mi inmadurez, dije, no hombre, me van a romper.
O sea, yo no estoy acostumbrado a esto, ¿no? Para mí da un baloncito de fútbol y les doy clases. Y nada, me encantó el ya estarlo viviendo de una forma diferente, porque ahí sí es un club que tiene un equipo profesional. Pero ya en Inglaterra. En Inglaterra. O sea, es como si hubieras estado en el Chelsea. Exacto. Y estuve afortunadamente en el club, que fue el primer club del mundo de rugby. No, pues. Entonces estaba en el lugar indicado. Y me encantó y me dijeron, pues, ¿por qué no te quedas a jugar? Se me dio muy natural el jugar con ese nivel y pues nada, hasta coraje de no haberlo descubierto antes. Pero me quedé ahí, en lugar de quedarme a estudiar, me puse a jugar y estuve jugando por allá como un año, año y medio, y luego regresé a México y pues obviamente ya se había corrido la voz de un mexicano que está jugando allá. Ok. Y amigos míos de primaria, secundaria, que pues a lo largo del tiempo pues vas descubriendo que ellos también están jugando, pero en México, en los clubes locales, pues me contactan y la verdad es que me fui al club que me quedaba más cerca y que tenía más amigos en común. Estuve muchos años y por supuesto que con el paso del tiempo y la experiencia que pude tener en año y medio de pues, estar como si fueras jugador profesional, entrenando cancha, gimnasio, cancha, video, te sube mucho el nivel y el conocimiento del juego que hizo que llegara a selección nacional y nada, de ahí hasta mi retiro, ¿no? Y mi retiro, como bien lo dijiste, es bien complicado para atletas de alto rendimiento de un día a otro apagar el switch. Y hay muchos temas bien interesantes de psicología deportiva y hay muchos que pueden caer en depresión. Entonces, anticipándome a eso y preparando muy bien cuándo y cómo retirarme, empecé a prepararme para poder ser entrenador, porque no es nada más tocar una puerta y decir, hola, quiero entrenar. Tienes que prepararte, tienes que tener ciertas certificaciones. Entonces, el hacer todo eso me fue preparando para que fuera una transición muy soft en cuanto a mi salida como jugador y empezar esta carrera más como entrenador. Y arranqué con selecciones sub-17, que teníamos un reto importantísimo. Venía un torneo en México y era la primera vez que se jugaba este torneo en esta modalidad, con esta categoría, y lo ganamos y fue el campeonato de Norteamérica. Entonces, ese fue el debut. Bueno, pues el debut soñado. El debut soñado, increíble. Digo, también estaba acompañado de otros entrenadores que aprecio muchísimo, que igual hoy uno es exjugador, otro sigue siendo jugador en activo, Borja, Abu Bakar, ¿no crees que es apodo? Así se llama. Y Borja de Querétaro, la verdad es que son gente que aprecio muchísimo y que acompañado de ellos logramos este resultado. Y listo, que después esta categoría evolucionó por el formato de torneos a sub-20 y ese sub-20 es donde yo estoy hoy en día participando. Entonces ya integro jugadores de 17, 18, 19 años. Hay jugadores dentro de la selección que tienen 15, 16 años. Entonces estamos tratando o parte del empuje que quiero darle es aprender de lo que yo viví como jugador y ver cómo podemos hacerlo mejor en el largo plazo, y eso tiene que ver con dar más oportunidades a gente más joven, que tenga más horas de vuelo y que pueda seguir desarrollando, y bueno, ahí es donde estoy parado hoy como entrenador. Pues, está súper interesante, o sea, debutaste y ganaste el torneo. Sí, estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, pero sí me gustaría tocar el tema del retiro. Sí. La verdad creo que es el momento pues más duro para un atleta de alto rendimiento, el día en el que decides colgar los tenis y decir, bueno, pues hasta aquí llegué. O sea, ¿te acuerdas de ese momento en el que jugaste tu último partido y cómo fue? Sí, por supuesto. Y lo voy a separar como en 3 momentos. El primero es cuando decidí dejar de estar en una selección, que fue el primer momento. El segundo, cuando dejé el club como jugador en activo. Y el tercero, pues esos momentos, ¿no?, que son importantes. Entonces, el primero, tomar la decisión es pues complicado y tiene que ver mucho con el rendimiento físico en un deporte tan demandante. Entonces yo dije, bueno, puede haber 3 maneras que yo me retire. 1, una lesión que no me deje jugar.
que afortunadamente no llegó. 2, cuando alguien corra más rápido que yo, de los chavitos que vienen llegando, que me retiré todavía sin eso. O el tercero, donde ya el cuerpo te cobra alguna factura a nivel general. No es una lesión, pero sí te cuesta trabajo. Entonces, para mí, las últimas concentraciones que tuve, yo era fanático de ir a las concentraciones y me la pasaba increíble y salía de las concentraciones con ganas de ir a comer, al cine y ver a mis amigos, a la novia, Al 100. Y las últimas me tardaban en recuperar 3 días. O sea, ya me dolía el cuerpo, me sentía cansado. Y no quería que por algo así me fuera a lastimar feo en algún momento. Y 2, esos momentos te cae el 20 donde dices es también momento de dejar de guardar una silla para ti de manera muy ego, ¿no? Que te gane el ego y digas, no, hombre, de aquí nadie me saca. Y dar pie para que talento joven pueda llegar y hacer cosas mejor de lo que tú pudiste hacer. Entonces, darte cuenta de eso, me acuerdo perfectamente que lo platiqué con mi hoy esposa, en qué momento iba a ser el último concentración y torneo que iba a jugar. O sea, tú llegaste a esa última ya concentración y torneo sabiendo que ya era la última, sí. De hecho, el último torneo fue aquí en México y mi último partido fue contra Costa Rica. Y todo se desacomodó de los planes. ¿Y a qué me refiero? Había una fecha, se movió la fecha del torneo y coincidió que iban a ser, no me acuerdo si una semana o 15 días antes de mi boda. Oh. Entonces, mi esposa no quería que jugara el torneo. Yo era mi último. Entonces le dije, pues voy a tener que jugarlo, ¿no? Esa pelea debió haber estado interesante, ¿no? Pues interesante y la perdí porque no me habló como en 2 semanas. Hasta la boda. Pero, no, ella en su enojo no quería ir ni al partido, pero sí fue. La verdad es que siempre me apoyó un montón en esto. Y entiendo la preocupación porque siempre que no te quieres lastimar, te lastimas. Y ella decía, bueno, chance no te lastimas, pero ¿qué tal un ojo morado y la boda y tu foto de las boda fotos, con el ojo morado? ¿no? Tenemos amigos que jugaron antes de bodas y de sus propias bodas y se lastimaron, ¿no? Entonces, o sea, una fractura de nariz no está fácil. Sí, no está porque fácil. por cómo es el deporte es muy fácil que te llegue a pasar eso, ¿no? Pero este deporte también está muy diferente, es muy diferente al resto. Entonces haces muchos amigos internacionalmente y el equipo Costa Rica habíamos jugado muchas veces contra ellos en torneos de preparación principalmente y luego nos enfrentamos en algunos torneos más oficiales, pero pues conoces a la gente. Entonces me acuerdo perfecto que antes del primer partido le avisaron, pues, estábamos a punto de salir a la cancha y oigan, este güey se va a casar, en la cara no, todo lo demás, venga, ¿no? Y nunca voy a olvidar que se escapa un cuate de Costa Rica por la banda y era un cuate muy grande y pues no hay de otra, ¿no? Lo tienes que taclear. Y justo cuando lo voy a taclear estábamos enfrente de las bancas y todas las bancas gritaron ¡no! Afortunadamente no pasó nada, salí ileso, me molestaba luego en la cancha de que a la muñequita del pastel no la toquen, sí. Pero todo en un muy buen rollo, en un muy buen ambiente y pues ese fue mi último partido, digamos, oficial con México y nunca se me va a olvidar. Me acuerdo perfecto de la sensación de entrar, me acuerdo perfecto de un pase muy bueno que le di al Güero, el jugador que aprecio muchísimo. No se me va a olvidar, pero bueno, son muchos momentos que te quedan y se te quedan para siempre, porque para llegar ahí hay tanto sacrificio atrás, tanto sacrificio, esfuerzo físico, escuela, amigos, trabajo, no vas a bodas, no vas a cenas, que te sabe mucho ese momento y lo recuerdas antes de entrar a tu último partido y dices, puta, todo lo que hice para llegar aquí y este es el último minuto. Un trabajo de vida. Sí. Pero bueno, hace que te acuerdes mucho. Y con el club, pues, lo separas porque el nivel competitivo internacional es muy alto. Entonces, a ese nivel puedes decir, hasta aquí llegué. Y a nivel club puedes tener un poquito más de juego porque es un torneo local donde la exigencia física sí es alta, pero no como a nivel selección internacional.
Entonces ahí todavía estuve un par de añitos posterior a la boda y listo, llegó un punto donde dije, este es mi último torneo. Afortunadamente quedamos campeones ese año. Mm. Entonces retirarte así, ya, estás del otro lado, ¿no? O sea, te retiraste de jugador como campeón y debutaste como entrenador como campeón. Es correcto. Sí, Buena, no, pues buena. tiene que ser, si no voy a estar frustrado toda la vida, ¿no? Oye, y ese momento en el que juegas ya tu último partido, Ujú, termina, se van al tercer tiempo, echan, festejan y ujú. todo. Al otro día ya eres un exjugador. Sí. ¿Cómo manejas eso de un día para otro, pues ya ser una persona normal? La vida está muy, te lo va planteando como por etapas. Está muy, muy chistoso porque cuando estás, digamos, en tu prime, ni por la cabeza se te pasa a retirarte. Pero cuando empiezas a bajar esta etapa de tu prime y ya te cuesta trabajo y ya te duele, ya te cuesta, ya los sacrificios empiezan a ser distintos. Esa primera semana cuando dices, híjole, ya no me tengo que despertar tan temprano para ir al gimnasio o esta semana no tengo que ir a entrenar en la cancha hasta las 11 de la noche y a echarme una hora de regreso a la casa, como que te da un sentimiento como de alivio. Y en especial esto sucede cuando en serio entregaste todo. Sí. Si te quedas con un gusanito, te va a estar ahí Picando picando siempre. todo el tiempo. Pero en mi caso, muy personal, te puedo decir que esa semana a mí me dio mucha paz, como que se me quitó un peso encima fuerte y aprendí como a volver a disfrutar eventos, momentos con la familia, con mis amigos, con mi esposa, etcétera, que antes no podía porque pues llegabas tarde o no llegabas o no te desvelabas porque al día siguiente había partido Te y volvían a invitar a lugares donde ya no te invitaban, ¿no? exacto, como que Sí. descubres otro, como que sales de tu cueva y dices, ay, este mundo siguió, Sí, como ¿no? dices, no, ¿no todo es rugby? Exacto. Pero bueno, eso también se disfruta diferente y también lo valoras o lo revaloras, porque no es como que dejes de valorarlo, pero le pones un peso como distinto, como que lo sientes más y te das cuenta que la gente cercana a ti alrededor, no al mismo nivel, pero también hace sacrificios por ti, ¿no? Entendiendo, estando de repente viajando para ver tu partido o no, pero estar en la tele y mandándote fotos, se siente también el apoyo desde otro lado y saber que siempre estuvieron también es muy gratificante ya con este rol o este letrerote de exjugador, Sí. ¿no? Oye, y te retiras y supongo, más bien, bueno, lo sé, Ujú, que pues el rugby es como el amor de tu vida. Tanto así que pues muchos jugadores se retiran y ya se van a su casa y disfrutan ujú, todo eso que me estás comentando, ujú. pero tú decidiste ser entrenador. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es como tu meta como entrenador? ¿Que el rugby crezca, Sí, sí, sí. generar mejores jugadores? ¿O por qué decidiste meterte a entrenar rugby? Pues mira, hay como en la chamba, en los amigos, en todos lados, tú sabes quién puede entender mejor las cosas y quién no. Quién es muy bueno ejecutando y quién es muy bueno pensando. Vamos a verlo por ahí. Y cuando a mí me invitan es porque se dan cuenta que creo que la posición donde yo jugué toda mi vida era mucho de lectura de juego, ayudó a que pudieran valorar que podía aportar desde este ángulo más estratégico, más del desarrollo del juego. ¿Qué posición es esa? Ah, yo jugaba de apertura. Apertura, digamos, para ser un equivalente para la gente que no sabe mucho qué es esto, sería como el quarterback del fútbol americano o literal como el 10 de un equipo de fútbol y también es el número 10. Luego platicaremos de Ujú. las similitudes que hay entre estos deportes que son, en algún momento eran el mismo. Pero lo que tienes que hacer es organizar a todo el equipo, ya sea en ataque, ya sea en defensa, y ir leyendo cómo se va parando la defensa para saber qué jugada vas a ejecutar y pensar como 2 o 3 jugadas adelante. Entonces puedo identificar que por allá está la oportunidad, entonces le aviso al equipo que va a usar una jugada para atacar ese espacio.
O no, ya sé que este cuate no fildea muy bien, entonces voy a usar el pie para mandar un balón arriba y mandar a mi equipo rápido y alto para que puedan ir a competir ese balón. Entonces, eso que ejecuté durante muchos años me ayudó a que pudiera esto plasmarlo como entrenador. No es ninguna regla que un jugador sea buen entrenador. Puedes ser un excelente jugador y sobresalir como jugador, pero que te cueste trabajo esto después pasarlo a un ámbito de entrenador. Y hay jugadores que no son tan buenos, pero que llegan a un rol de entrenador y la rompen. Entonces, mi transición fue así y lo que yo quiero lograr es, son dos cosas. Uno, dejar al rugby un paso arriba de cuando yo estuve. Y esto es desde las etapas de formación. Y el segundo es tratar de modernizar y acelerar el paso del desarrollo de nuestro juego como selección a nivel competitivo internacional. Porque realmente con el poco desarrollo que hay, o no un desarrollo tan rápido como otros países, el clásico ejemplo de Argentina en este continente, pues es difícil competirles. Entonces, tratar de pensar y diseñar cómo podemos llegar a competir, probablemente no a ese nivel, pero sí acercarnos y cerrar un poco esa brecha. Ese es uno de los objetivos más importantes que yo tengo. Oye, ¿y qué crees que te haya dado como esa ventaja de tú como que leer tanto el juego? ¿Crees que, por ejemplo, el haberte ido a jugar a Inglaterra, donde pues el rugby es un deporte ya, ¿Consolidado? sí, donde está ya, pues más, pues sí, consolidado, y no sé si el rugby es inglés, supongo que sí, Sí. ¿no? Pues que te haya dado como cierta ventaja sobre a lo mejor gente aquí en México que pues sí sabe rugby, pero pues se juega diferente. Creo que más eso me ayudó como jugador, ¿no? En el conocimiento y desarrollo de habilidades individuales y colectivas, pero para ejecutarlo en la cancha. Ya para este rol de entrenador, creo que es más bien el querer hacer las cosas y cómo te vas actualizando, cómo te vas informando, cómo te vas preparando, tener una metodología muy clara. Creo que eso es la clave para poder hacerlo. Y el plasmar eso y traducirlo ya en acciones concretas, en cómo estás diseñando una concentración, qué objetivos tienes que cumplir pasando cada concentración y eso en la mira del siguiente torneo, siguiente partido que tengas, hace toda la diferencia. Entonces, aunque lo tengas muy claro, si no puedes traducir esa idea que tienes, que pudiste haber tenido de jugador o no, no importa, pero si no lo sabes traducir en acciones y en un plan de trabajo que sí desarrolla a la gente, que sí los empieza a encaminar a un sistema de juego, que ese sistema de juego esté pensado para el siguiente torneo o partido, estás frito. Entonces yo creo que esa línea de pensamiento pues, también el seguir desarrollando mi carrera profesional, porque tengo mi chamba afuera y hago mis cosas afuera, pero este trabajo de más de un corporativo multinacional con pasos, procesos, ir midiendo los resultados, ha hecho que lo pueda integrar en esta idea de juego muy deportiva, con esta parte más como administrativa, estratégica, y poder plantear un escenario mucho más sólido de desarrollo del deporte. Oye, por ejemplo, digo, ahorita eres el entrenador de la sub-20, ¿no? Entonces te enfocas mucho en jóvenes. Como ya nos lo contaste, hay chavos hasta de 15 años. ¿Tú cómo llegas a reclutar a esos chavos? O sea, ¿vas de que haces visorías en clubes o cuando hay torneos? ¿O cómo es ese proceso en el que tú dices, este chavo yo lo quiero para la selección mexicana? Lo primero que hice para este último proceso que teníamos los panamericanos y era bien importante, era involucrar a las selecciones estatales que a veces en administraciones pasadas habían pasado un poco desapercibido. Entonces, yo le pido a los entrenadores de selecciones estatales que me pasen una lista de jugadores que ellos ven con potencial para selección nacional. Entonces, ya hay un trabajo local en donde estos seleccionadores estatales sacaron de escuelas, de clubes y vieron chavos con potencial, trabajan con ellos y ya están dentro de una selección estatal. De ahí pasamos al siguiente filtro.
Puede haber alguien que estatalmente sea muy buen jugador, pero que no tenga el potencial para desempeñar a nivel internacional. Los que sí me los mandan. Adicional de eso, hacemos visorías. Entonces nos apoyamos mucho de torneos como la Olimpiada Nacional, como los Juegos CONADE, CONADEIP, algunos otros torneos, y nuestros propios inquietudes y saber que se está desarrollando mucho el rugby en tal estado, entonces puedes ir, ver un partido, regresar, o si algunos equipos cuelgan videos en YouTube o alguna otra plataforma, pues estudiarlos, verlos, y si hay algún jugador que te interesa, pues anotarlo, hablar con el entrenador y tratar de traerlos. Eso, todo este overall, más el estudiar mucho a mexicanos que estén jugando fuera de México. ¿Hay muchos? Pues es que la relación que hay, por ejemplo, ya te imaginarás, de México con universidades en Estados Unidos, hay muchos que están en Estados Unidos jugando. Entonces, por lo menos tenemos identificados en esta selección por lo menos 4 o 5 jugadores que tienen un potencial tremendo y están jugando en Estados Unidos. Teníamos un chavo en la selección que venía de Dubái. Ya hoy está estudiando en Inglaterra, pero pues, el cuate venía a las concentraciones desde Dubái. El primo de Osmar Olvera, Elliot, vive en Escocia desde, bueno, cuando era muy chiquito, desde la pandemia. Ya no está tan chiquito. Sí. Pero vive en Escocia y viene para acá. Entonces, también abrir un poco los ojos y las miradas a todos los mexicanos que estén fuera de México accionando, es parte de este pool de jugadores y ya tienes como una alberca gigante. Con esto hacemos las primeras concentraciones muy grandes. Oye, pero una preguntota ahí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, si yo fuera un chavo que vive, por ejemplo, el de Dubái, ¿sí? ¿Cómo se enteró que existía la selección mexicana de rugby? Pues es que juegan allá. Entonces juegan en donde viven y pues al ser mexicanos, pues siempre estás muy al pendiente de qué está sucediendo a nivel selecciones, mayores, femeniles y menores. Y ahí es donde o ellos pueden contactar directo o con lo que yo estoy viendo hacia afuera, ir y revisar y ver sus videos, ¿no? Pero puede ser así de que si yo fuera un jugador de rugby que está, no sé, en Australia, te mando un mensaje por WhatsApp o Instagram así de... A veces pensamos que es mucho más complejo de la realidad. Sí. Y literal yo siempre en cada que tengo la oportunidad de un foro como el tuyo, y lo digo, si hay alguien interesado me puede contactar y los metemos al proceso, siempre y cuando pasen las evaluaciones de habilidades individuales, de juego, etcétera. Pues no es como que cualquier persona de, ay, me gusta, quiero ser seleccionado, ahorita, ¿no? Sí. O sea, no es un privilegio ser seleccionado. O sea, qué buena onda, gracias por el interés, pero hay ciertos pasos que tienes que seguir antes de llegar aquí. Pero bueno, la verdad es que en este punto en donde es complicado el desarrollo y donde tenemos que empezar a abrir puertas, ventanas y canales de comunicación a toda la gente que juega afuera, pues hoy en día nos hacemos de estos recursos como para atraer más talento a México. Porque si fuera fútbol, pues lo primero que haces es voltear a ver a las escuelas de fútbol locales. Exacto. Y demás, y de ahí puedes ir jalando, ¿no? Y los mismos clubes o equipos tienen su desarrollo de fuerzas básicas, entonces hay una estructura mucho más sólida de la que tenemos hoy en rugby, que obliga a este tipo de tácticas para poder seguir reclutando gente que pueda tener mucho potencial y que no precisamente viva o juegue en México. Sí, pues las redes sociales ahí tiran un buen paro, ¿no? Sí, uno de los chavos de California así arrancó, me mandó un mensaje, le pedí videos, hicimos un par de llamadas, vimos partidos juntos, y como tenía el potencial con todos los checklists yo empecé a palomear todos los puntos. Lo invitamos a una concentración y con esfuerzo y trabajo se ganó su lugar, ¿no? Y hay gente que ha venido también de Estados Unidos y que al momento de llegar a la concentración pues no tiene ya en la ejecución en vivo, cuando tú empiezas a evaluar puesto por puesto, pues había 5 chavos mexicanos, o sea, todos mexicanos, pero que viven en México y juegan en México, que estaban mejor y pues ni modo, vas para afuera y estos cuates son los que están jugando.
Entonces, es muy transparente el cómo se hace, desde cómo reclutamos, donde partimos de la gente aquí en México, que juega aquí en México, que podemos tener más información. Se abren estos canales de comunicación para gente que esté fuera. Y las primeras concentraciones se hacen muy extensas, de muchos jugadores, para poder ir cortando hasta que llegues a tus core jugadores, ¿no? A los que sí van a viajar, a los que sí van a competir. Oye, ¿cuáles son los skills principales que debe de tener un jugador de rugby para que pueda sobresalir en el deporte? Y yo lo dividiría ¿En posición? No, en la etapa de vida de cada jugador. Entonces, no es lo mismo que estemos contestando esa pregunta con un adulto de selección mayor a un chavo que se está desarrollando. En tu caso, ¿qué es la sub-20? O sea, para mí el primer paso indispensable es que sea una persona entrenable. Ok, sí. Y eso es 100% actitud. No tiene nada que ver con tu deporte, con que seas bueno, pasando, cachando, corriendo, pateando. No, es que seas entrenable. Si una persona es entrenable, es mucho más fácil el desarrollo y podemos pulir muchas partes de, ahora sí, habilidades y destrezas. Siguiente, que cumplas un mínimo de habilidades y destrezas individuales. Es decir, que por lo menos lo básico lo tengas perfecto. Pero es, por ejemplo, si llego yo a un tryout, tú me pones ahí ciertos drills y me calificas en base a esos ciertos drills. Ok. De acuerdo, así, tal cual. Entonces, hay algunos básicos que sin importar tu posición tienes que cumplir. Si los cumples, está perfecto. Ahora sí, vámonos al siguiente paso. Por posición. ¿Puedes desempeñar esta posición de una manera correcta o no? Si ya todo eso lo pasaste, fíjate que todavía no llegamos ni siquiera a la parte colectiva, esto es un deporte colectivo, pero ya todo eso estás check, vámonos al colectivo. Hay un punto bien importante que he tratado de fomentar en estas selecciones menores, es que el equipo es más que el individuo, ¿no? Entonces, puedo tener a alguien súper talentoso, pero si no hace que el equipo funcione, a la banca. O ni siquiera lo llevamos a un torneo. Porque estamos en una etapa de formación, estamos en una etapa donde la gente sigue descubriéndose como jugador. Y si yo desde ahorita estoy premiando el individualismo, cuando lleguen a selección mayor y se topen con gente probablemente igual de talentosa, pero con más experiencia, no va a funcionar el sistema. Creaste un monstruo. Es correcto. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es que hagan que el colectivo funcione. Y puede ser muy talentoso y que le esté faltando eso, pero si vemos que es entrenable, no pasa nada. Lo vas moldeando y vas desarrollando estas habilidades más colectivas y empiezas a tener jugadores con potencial alto para selección mayor. Entonces, pues sí, al principio se abren la puerta a todos los que vemos con potencial. Quedarse es el reto. Oye, más o menos, por ejemplo, como con cuántos empiezas, por ejemplo, previo ahorita a los Panamericanos, ¿con cuántos empezaste y a cuántos tuviste que cortar para llegar ya? Tuvimos a lo largo de todo el proceso como 60 jugadores y viajamos 12. No, pues sí es un... O sea, sí es un reto bastante grande el poderte... Sí. El mayor reto es en las últimas etapas, donde ya estás trabajando con 20, 22 jugadores y tienes que salir con 12, porque son 20 que tienen las habilidades, el potencial, que cumplen. ¿Y ahí cómo decides en ese momento? Es uno de los pasos más complicados, yo creo que para cualquier entrenador, pero tienes que ver, para hacerlo muy justo y muy transparente, posición por posición. Entonces, probablemente puedas tener 3 jugadores súper talentosos, pero los 3 juegan en la misma posición y solo puedes llevar a uno. Entonces, ¿cuál de los 3 me va a otorgar más en el momento de la verdad? Entonces, aquí factores físicos pueden hacer la diferencia. ¿Qué tanto te preparaste en el gimnasio? ¿Qué tanto te preparaste para ser más rápido, más fuerte? Porque los 3 tiran el mismo pase. O los 3 pueden quitarse la marca muy sencillo. Pero estos trabajos que son a veces invisibles porque no son tanto de cancha y que son fuera de, pueden hacer la diferencia abismal para que un entrenador te seleccione y que sí puedas viajar y no te quedes en el límite de, uy, casi voy. Oye, por ejemplo, ahí mencionaste el tema físico, pero
¿Qué tan importante es a lo mejor el tema mental o de actitud en el saber? Muchísimo. O sea, en ese preciso momento a lo mejor tienes a 3 jugadores, pero sabes que uno a lo mejor en el momento de la verdad es el que se va a poner el equipo al hombro y va a decir, Correcto. yo soy el que tengo acá pues los huevos de sacar el partido. Te voy a poner el ejemplo de este torneo. Hubo un jugador que probablemente mucha gente hubiera dicho a nivel técnico y habilidades, estaba igual que muchos que se quedaron. Pero en términos de actitud, le metió un ritmo al partido que cuando entraba el equipo daba un paso para adelante, que era la razón por la cual llevarlo. Y era un tema mental 100%. O teníamos un jugador que en los torneos que jugamos aquí en México y estoy hablando también en algunos internacionales, se crecía. Y cuando llegamos al torneo, como que cuando vio que íbamos a jugar contra selecciones de nivel 1, contra Uruguay, contra Chile, y que probablemente si el bracket se daba hasta con Argentina, como que mentalmente le pegó y se vio un poco apagado. Entonces tuvimos que hacer ahí una sustitución en cuanto a la titularidad en el siguiente partido, justo para que no nos fuera a pegar ese tema mental y trabajar con él mucho para que en el resto del torneo volver a levantarlo al nivel donde era y era una pieza clave fundamental del equipo. Entonces el tema mental es bien importante y bien difícil de pulir a esta edad, porque no hay que perder de vista que en esta edad pues estamos hablando de son 12 teams que están pensando en cualquier mamada. En tralalero, tralala, en lugar de estar pensando que van a ejecutar un partido el más importante de su vida y que es la antesala de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y que ellos en el siguiente ciclo olímpico deben ser la base de la selección. No. Están pensando en eso. También en TikTok. Están en el TikTok. ¿Me cachas? Es luego bien complicado que esta parte mental en esta etapa la puedas tener bien amarrada. Entonces, para mí es pieza fundamental del desarrollo a nivel concentraciones, a nivel el trabajo que hacemos en juntas virtuales, ¿no? No siempre podemos tener a toda la gente de todo el país en el momento que queramos. Sí. Entonces, en todas esas reuniones que tenemos, uno de los puntos más importantes es mentalidad. Y lo ponemos nosotros en todos los arranques de concentración como mentalidad ganadora. Porque es complicado ser el underdog de cada torneo al que vas, ¿no? O sea, sí, topas contra jugadores que ya están en equipos profesionales y tienes que jugar contra ellos y la preocupación de estos güeyes es el gimnasio y su contrato, y en el nuestro es cuántas faltas me quedan para no tronar la materia. Entonces, este mundo híbrido de ser jugador amateur, pero jugando a nivel selección contra gente profesional, luego rompe un poco y tienes que trabajar la cabeza como un punto importantísimo. Si no, imagínate, llegas a decir, no, pues ya perdí. Oye, son realidades completamente diferentes la que acabas de mencionar. Creo que diste el ejemplo perfecto. Un chavo que pues ya me acaba de fichar a un club profesional versus yo no mames, voy mamando biología y exacto. Si falto 3 exacto, y si me voy a este torneo voy a regresar con una falta más y sin haber estudiado para el examen de mañana. Tal cual. Entonces de repente tenemos en concentraciones y se acercan exámenes y ves a todos en las computadoras, haciendo el trabajo, o tengo que entregar tarea de no sé qué, o oye, voy a llegar tarde porque tengo examen y me tengo que conectar, es una realidad distinta, pero fíjate que hay selecciones que así crecieron y no fue un impedimento porque la estructura que había alrededor empujaba ese desarrollo. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay no deja de ser un deporte de club amateur y que no cobras por jugar. Al revés, hasta te cuesta. Y aún así está en el nivel que está. Y es de las selecciones más importantes del continente. Y está peleando en mundiales, y está en olímpicos, y está... Es un modelo que funciona. Cualquiera del rugby me va a decir, sí, pero tienen a Argentina cerca, hay muchos jugadores que van a jugar para allá. Sí, lo entiendo perfecto, pero la estructura que hay alrededor les ayuda a que este modelo amateur pueda seguir desarrollando jugadores
muy chicos, que este es el foco de esta plática, ¿no? Sí. Ya a nivel mayor hay muchas variables alrededor y que se van a jugar fuera y lo sabemos. Pero antes de llegar ahí, tuviste que haber tenido una etapa de formación importante y que esa sale desde los clubes locales, cómo estamos preparando a los entrenadores de clubes, escuelas, ¿no? Y cómo vas haciendo este brinco hacia selección nacional. Entonces, pues sí, regreso a que la realidad es distinta, pero no es un modelo que no esté probado que funciona. Simplemente hay que ver cómo blindamos todos estos puntos importantes para seguir el desarrollo de... Y además, pues es la realidad a la que te tienes que enfrentar, ¿no? Sí. O sea, no le puedes decir al chavo, no, pues deja de estudiar un Tal semestre cual. porque, pues, como tenemos un torneo. Parte de lo que te decía, ¿no? De nuestras Sí. premisas en la selección, por ejemplo, una es el tema de la mentalidad, pero otra es el esfuerzo que hay y el esfuerzo lo bajábamos a no puedo dejar de ir al gimnasio y no puedo dejar de hacer mi preparación de ser más rápido, ¿no? O de mayor resistencia aeróbica. También en la escuela. Porque ¿qué pasa si tengo a 5 jugadores que son súper talentosos y me dicen los 5, oye, pues es que nosotros estamos becados en la escuela, pero la verdad es que si faltamos, tronamos por faltas y si trueno, me quitan la beca y si me quitan la beca ya no puedo entrenar y si no puedo entrenar no puedo jugar, se te Sí, es un desmorona efecto todo. dominó, cabronísimo. Entonces, para nosotros es bien importante que cumplan en la escuela, porque si cumplen en la escuela, pues tienen el resto de, digamos, de tiempo o se pueden organizar muy bien para asistir a concentraciones, para seguir jugando, para seguir yendo al gimnasio. Y parte de las pláticas que tenemos luego con los papás, porque hay muchos menores de edad, entonces hacemos de repente estas charlas con los padres de familia, es decirles que tienen que tener un rol súper activo en esta etapa de formación para que sigan fomentando la disciplina en la escuela, en su deporte, pero también en la nutrición, pero también en que se duerman temprano y que y que si realmente quieren ser parte de una selección nacional y viajar y toda esta parte fancy, pues tienen que cumplir con estos requisitos que son desde casa y que los papás son fundamentales para que se logre, ¿no? Oye, me encanta hablar con entrenadores porque muchas personas a lo mejor creen que, pues, entrenar un equipo o algo así es me agarro a los mejores y ya, y no ves como que toda esta parte detrás que tienes que tú estar pensando, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de la escuela, el tema de la nutrición, el tema de incluso hablar con los papás para que te ayuden desde casa Sí, sí, sí. a que el equipo a que el jugador pues se desarrolle mejor. Y otra cosa que comentaste al principio cuando te pregunté lo de los skills, me acuerdo que mencionaste que te ponías a ver partidos con los jugadores. Eso pasándolo como al fútbol, yo me acuerdo perfectamente una frase que dijo Luis García, que él dijo que su principal virtud era que le entendía el juego perfectamente. Que él decía, o sea, yo sabía por qué íbamos ganando, sabía por qué íbamos perdiendo, sabía qué cambio teníamos que hacer, sabía por qué nos estaban dando por la banda, etc. O sea, él decía, yo le entendía perfectamente qué estaba pasando. O sea, yo salía y sabía por qué habíamos perdido, por qué habíamos ganado, las debilidades del rival, etcétera. Y en cambio hay jugadores que son muy talentosos y no saben exactamente, o sea, no saben qué está pasando en la cancha. Y él puso, por ejemplo, el ejemplo de Giovanni Dos Santos. Decía, Giovanni Dos Santos es un jugadorazo, pero no tiene la menor idea de qué está pasando en la cancha. Él nada más quiere el balón, burlarse a dos, tirar, dar un pase, etcétera, pero no sabe el funcionamiento del equipo como tal. Por ejemplo, ahorita que decías que veías el partido con el chavo desde como la parte en la que lo estás reclutando, ¿es justo por ese tema? Sí, por qué supuesto, tanto? tienes que saber o asegurarte que estas personas sepan el juego. De hecho, parte de los requisitos para poder estar en el proceso de este ciclo, imagínate que estamos arrancando hoy, yo necesito la certificación de todos los jugadores World Rugby, que es el equivalente a FIFA, tiene ciertas certificaciones en línea gratuitas. Reglas de juego, protocolos de contusión, antidopaje, etc. Entonces yo les digo, necesito su certificado de reglas. Si no, ni vengan. O sea, no van a estar convocados. Entonces, arrancas desde ahí. Que sepan cuáles son las reglas del juego y dominarlas a la perfección. ¿Por qué? Porque eso puede ayudar a hacer más fácil el entendimiento del juego. Y ya durante el proceso, casi siempre tenemos sesiones donde
bueno, más bien, grabamos todos nuestros entrenamientos, partidos y demás, o agarramos partidos de otras selecciones y cortamos algunos pasos, nos sentamos y hacemos el análisis de video de esta jugada, está pasando por A, B, C y D, y ellos tienen que hacer trabajo de análisis previo. De repente les mandamos los partidos de preparación que tenemos, los dividimos en equipos, y ellos tienen que analizar y presentarnos a todo el equipo que están viendo como puntos de mejora o puntos fuertes que estamos teniendo en ataque, en defensa, y vamos ahí moviendo cosas. Esto fomenta que la gente se ponga a ver los partidos y que conozca el juego. Porque si lo dejamos así, como el ejemplo que ponías, pues puede haber alguien que sea muy talentoso y que de repente tome una mala decisión en el juego. Y en el rugby es importantísimo que todos tomemos la mejor decisión. ¿Por qué? Porque es tan importante el portador del balón como el que no lo tiene, en dónde se para en la cancha, qué pase o qué tan atrás o adelante está pidiendo el balón. O si alguien va a querer patear el balón al fondo, ¿por qué lo está haciendo? Si lo está leyendo bien o no, o eso va a acabar en una anotación en contra, ¿no? Entonces, tratar de poner también estos hábitos desde chavitos hace que tengamos mejores jugadores. El último ejemplo que tengo es uno de los chavos que no viajó y se quedó en la lista casi al final. Es un chavo muy, muy, muy comprometido y muy talentoso, pero muy joven. Bueno, se aventó un análisis por minuto de nuestros partidos que ya quisiera un jugador de selección mayor tenerlo. Hay muchos de mi generación que no lo hicieron como este chavo. Y eso estoy seguro que va a hacer que en los siguientes ciclos esté, no 1, 3 pasos arriba de donde estaba antes. Entonces, pues sí, el análisis de video, entender el juego. O sea, el análisis de video no es analizar el juego y sentarte y verlo y echarte una chela. Sí, no. Es analizarlo, frenarlo, entender la posición que tú estás desempeñando y por qué este cuate se mueve para acá, o por qué se quedó parado, por qué aceleró en algún momento, por qué tomó esa decisión. Y cuando ya empiezas a ver el colectivo, es bien sencillo que tomes una decisión correcta en el campo. Es importantísimo este Sí, tema de... Oye, y bueno, ahorita justo con la sub-20 fuiste a los Panamericanos Junior de Asunción. ¿Es hasta el momento el torneo más importante en el que has sido coach? Sí, sí, sin duda. Sí, ¿Y cómo estuvo? Cuéntanos la experiencia de los Panamericanos. Pues es increíble porque me parece que es la primera vez que hay rugby en los Panamericanos Junior. Y es un torneo bien importante. Hay medallistas olímpicos compitiendo aquí. Por rangos de edad ya están ahí. Entonces, literal, se mueve y se desempeña como cualquier panamericano mayor. Y tan es importante que la gente que obtuvo medallas de oro, dependiendo el formato y demás, ya tenía su boleto asegurado para los olímpicos. Entonces, torneazo. Primer paso. Segundo, el hecho de que esta generación haya podido vivir un torneo panamericano de esta manera, les va a dar muchas más horas de vuelo para cuando tengan que jugar el Centroamericano Mayor, que es el siguiente torneo que viene, o próximos Panamericanos, o ya irse hasta Olímpicos, si es que clasificamos, o el repechaje olímpico, que es generalmente en donde estamos hoy en día participando como selección mayor mexicana. El tener esa experiencia previa va a hacer que tengan mucho mejor desempeño, porque en generaciones como la mía era como, pues llegas a Panamericanos y bienvenido, ¿no? Sí, primer juego Argentina, entonces, ¿qué? O sea, sí. es complicado. Y ellos ya tuvieron ese roce con selecciones de primer nivel, con chavos de Chile, de Uruguay, que ya están en selección mayor y que ellos sí están ya con un bagaje y torneos súper top. Entonces el hecho de haber ido ahí como experiencia, sin importar, ahorita fíjate que no he hablado nada de temas deportivos, simplemente el ir logístico, el uniforme, la ropa para viajar, el avión, el hospedaje, el convivir con otras delegaciones, en qué momento tengo que ir con el fisio, cómo está el tema de nutrición, la Villa Olímpica, ir a ver otros deportes. Toda esa experiencia los nutre para que, entiendan que esto no es juntarte con tus cuates el fin de semana a jugar un partidito, que esto es mucho más profundo.
el alcance y el potencial que pueden llegar a tener. Y tercero, ahora sí en la parte deportiva, que se empiecen a preparar para competir a selecciones top. Se dan cuenta que el chavo que era muy bueno de Nuevo León, y le ganaba a todos y le pintaba la cara a medio México, pues cuando se topa con el chavo de Montevideo y de Buenos Aires, pues ya no le alcanza, ¿no? Entonces dices, puta, me tengo que preparar 3 veces más físicamente y tengo que estar más rápido y tengo que estar más fuerte y tengo que ser más agresivo en el contacto. Y el exponerlos ante este nivel superior hace que quieran llegar ahí y se motiven más a tenerlo. Entonces, cuando llegan a México y se están preparando y están a tope y ya están acercándose a ese nivel y tienen un torneo, sobresalen todavía más. Pero ¿qué hace? Que a nivel local, puta, no me vuelve a ganar este güey. Entonces ahora yo me voy a preparar más y empezamos a subir la vara o empezamos a subir el nivel de todo el deporte a esta categoría. Y eso es uno de los puntos más importantes que te da torneos como este en niveles de selecciones, le dicen menores, pero pues son mayores de edad, pero bueno, sub-20. Eso es uno de los puntos más importantes que trae como consecuencia el haber ido a estos torneos, ¿no? El impacto que ya trae local, no de pararme el cuello de, yo fui a los Panamericanos y aquí tengo mi reconocimiento. Sí, no, ya en el deporte, cómo me estoy siguiendo preparando y cómo esto se vuelve un área de influencia dentro de mi equipo local, de mi equipo regional, de la selección estatal, y todo empezamos a subirle el nivel porque ya vimos cuál es la vara, ¿no? ¿Contra qué nos estamos midiendo? Sí, la vara no es el equipo que ganó la Olimpiada Nacional. No. La vara es Argentina, Uruguay, Chile, estos equipos top que tenemos enfrente y que nos vamos a enfrentar en los próximos torneos. Sí, es una locura. Oye, y hablando de los Panamericanos, tú como, o sea, llegas tu primer partido, ¿qué tan diferente vives el rugby estando ya desde la banca a como era como jugador? O sea, ¿no te dan ganas de meterte? Por supuesto. Decir, no, bueno. voy a taclear a este cabrón. Sí, yo me quería meter a ayudarles, ¿no? A ver, es algo que he trabajado mucho como entrenador y siendo súper transparente en esto, es parte del desarrollo que como entrenador he tenido. Al principio casi les gritaba qué tenían que hacer, ¿no? Y a la derecha y a la izquierda y sube tú y baja y ahora manda el pase aquí y ya está la jugada. He aprendido con el paso del tiempo que... Tampoco es PlayStation. Sí. De broma me decían eso, que nada más faltaba conectar el control y jugar, ¿no? Que hay que también dejar que la gente fluya, que aprenda bien o mal, pero que se vaya desarrollando en ese sentido y no crear máquinas que respondan a una indicación, sino que tomen las mejores decisiones. Entonces, primer paso, ese, ¿no? Y he tenido esa evolución. Y ahora, el vivirlo desde este ángulo, a veces me siento hasta con más estrés que cuando jugaba, ¿no? Porque no depende de mí el mandar un buen pase, entonces tengo que también trabajar mucho eso mentalmente. Y ese primer partido que tuvimos fue para mí una muestra del buen trabajo que hemos hecho, porque el primer partido que tuvimos en Panamericanos fue contra Uruguay. O sea, luego y peso pesado. Peso pesado porque desde el saque los favoritos para las medallas era Argentina y era Uruguay, y de hecho se fue a la final. Entonces arrancar contra uno de los contendientes al oro fue... Dijimos, esto solamente puede ir de dos maneras. ¿Nos va a servir mucho o nos va a matar? Literal. Porque puedes desmoralizar al equipo, ¿no? De, no, sí, hombre, no, ya estamos tan lejos que ¿para qué? Arrancamos el partido y tuvimos más de 50% de posesión del balón. Durante los primeros 7 minutos del primer tiempo, casi 4 minutos, ellos no tocaron el balón y estaban cansados físicamente de cómo estábamos, de cómo preparamos obviamente ese partido, de la estrategia que estábamos siguiendo, y todo iba mucho mejor de lo que esperábamos. Después la inexperiencia, falta de torneos a este nivel y demás, hicieron que pues, nos interceptaran, nos anotaran, errores de algún tipo de cómo plantarnos, y acabamos perdiendo el partido. Pero, aunque perdimos ese partido, que en el papel era
algo esperado. El entrenador de Uruguay se acercó con los muchachos y les dijo que los felicitaba porque era la mejor versión que había visto de México en cualquier torneo mayor, menor, femenil, varonil. Él mismo comentó que si hubiéramos sabido manejar un poco mejor el partido a nivel experiencia de los jugadores ya en la cancha, probablemente el resultado hubiera estado muy diferente, porque al no prestar el balón y ellos tener que defender mucho más, los cansamos, o sea, físicamente estaban agotados. Entonces, pues nada, nosotros la verdad es que el tener palabras del equipo rival posterior, saliendo del partido, tan positivas, pues nos habla de que la experiencia en Panamericanos, aunque te estés enfrentando a selecciones tan poderosas, todavía tienes un mundo por crecer y que estamos apuntando en la dirección correcta. Entonces, pues eso regresa a que los chavos quieran, si nos quedamos cerca de pelearle a Uruguay, pues ¿por qué no me preparo más y el próximo torneo, ahora sí, les voy a pues, o ganar o competirle, ¿no? Eso igual vale como una medalla, ¿no? O sea, Para mí fue sí. increíble y ver la cara de los chavos porque pues al momento que él se los dice a ellos Igual que buen pedo del entrenador uruguayo. Sí, es que se genera Sí, muy se buena genera. química entre todos y acaban, como haces varios partidos en un día, y unas carpas que están afuera donde cada selección tiene su espacio con sus hieleras, su camita para el fisio y demás. Entonces pues sales y convives con todos. Entonces ahí compartíamos hasta, éramos vecinos de carpa y era muy sencillo el movernos, ¿no? Entonces el hecho de que les dijeran y ver la cara de todos, decir, hicimos un gran papel y felicidades por el esfuerzo, te cambia completamente el mood y creo que nos ayuda este tipo de competencias a poder darnos cuenta, uno, en dónde estamos parados, lo que nos hace falta trabajar, pero que bien estructurados, bien trabajados y con un buen plan, podemos estar compitiendo a selecciones que en el papel parecen imposibles. Oye, y ahorita, hablando, por ejemplo, de cuando tú eras jugador, ahorita que estás entrenando a estos chavos, ¿sí ves en general que el nivel de rugby ha subido en México? Sí, O sea, si no, ves y no, dices, no, claro. sí, estos güeyes son mejores que yo. Por supuesto, y lo he dicho N cantidad de veces, y la diferencia, te voy a dar una diferencia muy clara. Eh, yo pude haber tenido, vamos a tirar números, ¿no? Desde 10 años de experiencia de rugby. Hay chavos que están llegando a la selección sub-20 que ya tienen 10 años de experiencia de jugar rugby. ¿Por qué? Porque sí se ha logrado un mayor desarrollo de cuando a mí me tocó jugar. Eso hace que la gente tenga más tiempo el balón en la mano, que tenga más tiempo con sus entrenadores, que esté mejor preparado y que lleguen en una mejor posición de generaciones anteriores. Entonces sí veo una generación joven, más sólida, más fuerte, con mejor desarrollo, con mejor skill que lo que teníamos nosotros en el pasado. Sin dejar de fuera jugadores talentosísimos que han pasado por la selección mayor y que hoy están y algunos ya se están empezando a retirar, y que siempre tendrán toda mi admiración, pero sí veo a jugadores más jóvenes que pueden llenar esos zapatos hoy siendo pues, prácticamente novatos o que tienen muy pocos años ya en selección mayor, ¿no? Y que vienen de procesos sub-20. Oye, y ya para ir terminando, ha sido un capítulo, la verdad, muy, muy padre. Dos cosas para cerrar. La primera es, has estado desarrollando chavos y eres actualmente el entrenador de la sub-20. Uh-huh. ¿Te gustaría quedarte a ti en el proceso del desarrollo o te gustaría ya a lo mejor dar el salto a ser un entrenador de la selección mayor y pues a lo mejor pues buscar tú el pase a los olímpicos o a un mundial de rugby? ¿O te gustaría mejor quedarte a formar muy bien las bases de los jugadores? Pues mira, vamos a ser súper transparentes con esto. Yo creo que para que estés como head coach de una selección mayor tienes que tener cierta experiencia que a mí me hace falta. Pues partamos de ahí. Yo creo que ni siquiera podría estar diciendo que estoy listo para llevar una selección mayor. ¿Por qué? Porque me lo tomo muy en serio y porque sé lo que implica. Actualmente tenemos a una leyenda del rugby francés como el entrenador de selección mayor y yo lo admiro muchísimo y he aprendido un montón de él en la cercanía de interacciones que hemos tenido. La verdad es que este cuate Terry es un crack, ¿no?
Entonces, la respuesta sí es hoy no, porque no tengo ni las habilidades que él tiene. Eventualmente en un futuro, si lo desarrollo y puedo prepararme de una mejor manera, lo consideraría. Pero no, yo creo que lo que hoy puedo aportar y donde sé que tengo una fortaleza y que tengo algo que mucha gente alrededor no tiene es en este nivel, en esta selección, en este rango de edades. eh, Porque es muy diferente un entrenador infantil de selecciones mucho más chicas a esta que está en este híbrido entre los niños teens que van subiendo, pero todavía no llegan a selección mayor. Y yo creo que ahí tengo una ventaja sobre el resto de otros entrenadores que me gustaría seguir desarrollando. Pero pues ya veremos en un futuro, ¿no? La verdad es que nunca vas a encontrar a alguien de este deporte que sea conformista, porque si sí, no están en el lugar correcto. Pero hoy yo te diría que sí es complicado, por muchos puntos, y la importancia que tiene una selección mayor, ¿no? Yo no me aventaría ese tiro a menos de que sepa que puedo hacer la diferencia o que puedo ganar o que puedo hacer algo y hoy creo que yo no estoy ahí. Pero nada, lo que sí es, me gusta estar involucrado y de repente voy a las concentraciones de selección mayor, entonces ahí sigo aportando lo que puedo en mis cachitos. eh, y pues listo, con eso creo que es más que suficiente el aporte hoy en el corto plazo y seguirme desarrollando porque si mi apunte es ir para allá, pues son otras decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Incluyendo chamba. Sí. No, es complicado. Oye, y para terminar, ya, ¿qué te gustaría a ti ver que Ujú. pase en el rugby en México antes de que te mueras? Ay, no, Así, por bueno. ejemplo, si tuvieras 3 deseos, pedirías 2 caguamas y... Como soy inmortal, quién sabe cuándo. No, mira, para mí me encantaría ver programas de rugby en las escuelas como hay de fútbol y no sé, ahorita con mis sobrinos, pues hay muchos torneitos que se hacen en estas canchitas de fútbol 7 y de fútbol rápido entre las mismas escuelas y sé que eso pasa en otros países, entonces eso. Y otro punto que es muy importante es que existan clubes como tal, clubes de rugby en México y no solo equipos. Es decir, que tengan Oh, su ubicación, que tengan su cancha, que tengan a sus entrenadores con sus categorías, porque creo que eso, ese impacto que puedan tener en gente más joven, más el impacto que puedan tener gente más joven a nivel escolar, puede hacer que México tenga un paso mucho más firme en el rugby internacional. Con la cantidad de gente que somos, con las cualidades físicas que caracterizan a los mexicanos, tenemos todo para poder ser una selección o una potencia por lo menos en el continente. Falta estructurar eso y eso me encantaría ver, ¿no? Me encantaría que mis nietos, a la hora del recreo estén jugando rugby, ¿no? Eso estaría increíble, estaría espectacular, ¿no? Y que sea algo sumamente normal o que yo pueda ir de repente a el estadio que está aquí al lado y que es un club de rugby que tiene su canchita, su vestidor, su tiendita, y que veo que todo el día están ahí entrenando. Y a nivel, como más tema federación y deporte, como un centro de alto rendimiento especializado de rugby, como lo tiene Chile, Argentina, Uruguay, y que creo que puede hacer la diferencia, ¿no? Pero bueno, son deseos de largo plazo sí. que quién sabe si el camino nos vaya a llevar hacia allá, pero hoy en mi cabeza me encantaría que algo así sucediera y por supuesto un mayor involucramiento de la sociedad en el deporte. Me refiero a que más gente lo conozca, que más gente se involucre, que tengamos a la iniciativa privada viendo al rugby como un socio estratégico para que sus marcas o para que sus compañías puedan vivir, eh, así como pasa en el fútbol, ¿no? Sí. Generalmente fútbol bimbo y te vienen en la cabeza 35 playeras o Corona o
caliente, ya sabes qué deporte, o sea, ¿cómo podemos? Me encantaría ver eso en este tipo de deportes. Y no solo para el rugby, sino para muchos deportes que siguen siendo chicos, que estén en desarrollo, que estén fuera de fútbol, básquet, béisbol, y que se puedan tener estas ligas mucho más estructuradas. Eso me encantaría ver. Pues compartimos ese sueño. Yo justo empecé este proyecto porque igual mi sueño es darle justo voz a estos deportes que están un poco, no sé si discriminados, pero simplemente no son muy conocidos fuera de los que ya mencionaste. Entonces, pues sí, ojalá, ojalá suceda. Ojalá se logre. Y pues Jorge, ha sido neta un capítulo muy, muy padre, una plática muy chida. Nos abriste la mente de, no solo del rugby, sino de cómo un entrenador prepara a sus jugadores y que estés justo en el punto en el que tú estás desarrollando un talento joven. Creo que eso es lo primordial y lo que más importa para un deportista, porque justo no solo desarrollas skills o talento deportivo, sino desarrollas muchísimos valores y desarrollas mentalidad, personalidad y cosas que para jugadores que a lo mejor no lleguen a ser profesionales o llegan a serlo pero se retiran, pues sirve mucho más eso para la vida que simplemente ser muy rápido, o sea, estar muy mamado, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Pues sí, muchísimas gracias por haber venido y pues Drunks for Livers, muchas gracias por haber visto este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Suscríbanse y pues ahí nos vemos.